Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. ¿Cuáles? Todos los cuales, por favor. Luego les explico. En el caso mío en particular, ustedes no van a tener durante un mes estar conmigo. ¿Qué es? Yo sé que soy extraño para algunos, están acostumbrados a tomar notas y demás. Sin embargo, anteriormente usaba la estrategia que traía la clase el mes siguiente. Entonces, me ampliaron. Pero ahora, desde hace un mes y algo, porque algunos estudiantes me dieron la idea de manera indirecta, porque de vez en cuando grababan algunas sesiones de la clase. Y eso me dio la idea entonces de cambiar el método y grabar la clase en audio y compartirlo con ustedes. Y así ustedes sacan mayor provecho. Estamos en un tiempo donde las personas tienen mucho compromiso y más cómodo tener el audio en el teléfono. Ya, de pausa, después cuando llega a la casa lo voy a escuchar y le sacan más beneficio. Yo necesito tiempo, necesitamos tiempo para desarrollar los temas. Imagínense usted, cada vez que yo diga algo, un estudiante, profe, me quedé, profe, yo le digo, no vamos a avanzar más. Pero en mi caso, necesito tiempo. Si usted estuviera, por ejemplo, en un aula, dando clase normal, claro está, hay un libro de texto, hay un programa, hay una planificación a seguir, y ok, tenemos que someterlo al contenido. Pero estoy hablando con relación a teología. La teología es muy compleja, señores. Entonces te va a notar que de un tema se dependen 500,000 preguntas. De un solo tema. Por eso es que mientras más tiempo podamos tener para debatir, para compartir, será mucho mejor. Cuando vimos la materia de introducción a la teología, dije que ese tipo de materia que son introductorias, a veces no se le da la importancia de vida. Pues sí, no se le da la importancia de vida porque no se bueno, son materias introductoria, vamos a empezar y demás. Sin embargo, para mí las materias introductorias son las más importantes, porque son las más, es la zapata. Todo se va a depender, es decir, de 4 o 5 veces que ustedes van a ver, va a ser en base a las materias introductorias. Entonces, si no hay una buena base, ¿qué va a pasar? Se va a deformar el edificio. Por eso yo uso un tipo de enseñanza partiendo de lo simple a lo complejo, no de lo complejo a lo simple. Yo recuerdo hace unos años cuando alguien me solía, por ejemplo, consultarme en el área de las matemáticas. Me decían, profe, pero yo no entiendo esto de polinomio, monomio y operaciones con los signos. Yo le decía, vamos a empezar desde cero. Me decía, no, pero enséñame esto de los monomios, polinomio. Yo decía, si tú tienes capaz, déjame explicarte. Vamos a empezar con los signos. Yo retomaba la matemática básica de qué? De tercero, cuarto, quinto y sexto. Esa matemática, y digo, vamos a empezar primero a sumar. Me decían, no, pero ¿qué? Y después se daban cuenta a la hora, decían, ¿por qué no entiendo las cosas tan fáciles como usted, mi maestro no? Yo decía, porque yo parto de lo simple a lo complejo. Y siempre entiendo que esa persona necesita como revivir lo básico. Porque a veces se olvida. De eso retomo la importancia de estas materias introductorias, porque a veces decimos, yo soy lo nuevo, y estoy comprendiendo la Biblia, pero te la base. Les voy a poner un ejemplo.
Una de las materias de términos que ustedes van a dar cuando obviamente se determina se llama hermenéutica. Ustedes saben cuál es la hermenéutica bíblica, es el arte que nos enseña a interpretar correctamente la Biblia o el texto sagrado. Y esa materia será casi al final. Sin embargo, lo que usted va a aprender en esta materia le va a ayudar cuando ustedes le vayan a ver hermenéutica y usted vaya a decir, no, el maestro me dio eso ya, porque la base. Ese es el punto. De ahí es que ustedes le presten la mayor atención posible. Aquí vamos a concentrarnos, déjenme ver en 1, 2, 3, 4, 6 temas específicamente. Número 1, ciertos conceptos. Número 2, vamos a ver, por ejemplo, algunos elementos que hay que tomar en cuenta para comprender la Biblia. Número 3, vamos a ver cómo nos llegó la Biblia. 4, vamos a ver los instrumentos que Dios utilizó para que nos llegara, en este caso, la revelación o la Biblia, como se quiera llamarle. Número 5, recopilación de la revelación o la Biblia, luego aclaro porque digo la Biblia o revelación. Y por último, número 6, vamos a ver interpretación, iluminación y aplicación de la Biblia o revelación. Son los 6 temas que vamos a trabajar. Por ejemplo, hoy voy a concentrarme cuando hable de conceptos, básicamente en 3 conceptos. Número 1, revelación. 2, iluminación. Y 3, inspiración. Y voy a dar una pincelada dentro del mismo concepto a la diferencia entre lectura devocional y lectura comprensiva. Por ejemplo, si el tiempo lo permite, entonces decía, con relación al segundo tema, si el tiempo lo permite, que vamos a estar hablando de algunos elementos, voy a estar hablando, número 1, el contexto del versículo. 2, contexto del texto. Escucha, el contexto del texto es diferente al contexto del versículo. Número 3, contexto inmediato. 4, contexto remoto. 5, contexto histórico. 6, contexto plural. 7, contexto gramatical. Aparte de, tenemos que tomar en cuenta lo que sería el escritor, en ese mismo orden, destinatario, si aquí le destinó el escrito, la fecha y qué más. Bueno, no se lo puede quedar, eso es elemental. ¿Qué tipo de principio usa el texto? Entonces, cuando toquemos el punto que tiene que ver cómo nos llegó la revelación, vamos a hablar simplemente de 5 subtemas: sueño, visión, profecía, éxtasis, ¿qué más? Éxtasis, sí, palabra audible. No menciono logos, ni menciono rema, porque ya eso es otro punto. Entonces, luego vamos a ver, cuando toquemos lo que sería el instrumento que Dios usó para traer la revelación o la Biblia, de 2 elementos. Número 1, ángeles, y 2, seres humanos. Alguien diría, ¿por qué no mencionar el Espíritu Santo? La semana, cuando toque el tema, lo voy a aclarar. Pero por si acaso les voy a dar una pincelada. No, por ustedes, porque ya vi como cara de asombro. Sí. Yo sé que no se le va a olvidar. Señores, lo que pasa es que el Espíritu Santo es Dios. Y acabé de decir, el postulado, la forma como, por los instrumentos que Dios usó. Si menciono el Espíritu Santo dentro de los instrumentos, estoy indicando que Él no es Dios. ¿Me captaron? Es de teología, Por eso no lo incluí en los instrumentos, porque de hecho Él usa los instrumentos. ¿Ves la diferencia? Pero eso lo voy a ampliar más cuando toque ese tema. Entonces, en la parte de la recopilación de la Biblia o la revelación, yo pensé, voy a tener que dar una pincelada porque no puedo detenerme y tener que hablar del Pentateuco, libros históricos, del libro poético, libro profético, y luego en el Nuevo Testamento, y ustedes saben cómo se divide. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, libro histórico, las cartas paulinas universales, entre paréntesis la carta de los hebreos, porque ustedes saben que todavía hay un consenso si fue Pablo quien escribe la carta de los hebreos. Luego, el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando tenemos al último tema, el número 6, que sería, que tiene que ver con la interpretación, la iluminación
y la aplicación de la Biblia o la revelación. Básicamente, eso es lo que vamos a trabajar. Antes de empezar, si alguien tiene alguna duda, lo que acabé de explicar el programa de la materia, todavía no hay un consenso común. Hay un grupo que se ha inclinado por Pablo, otro por Bernabé, otro por Apolo, pero no hay un consenso. Por eso es que, entre comillas, dije que la misión es fuera de las cartas paulinas. Algunos la mencionan como la número 14, pero no hay consenso. Iniciamos con nuestro primer tema, conceptos. Básicamente decía que vamos a tocar 3 conceptos y vamos a ver la diferencia entre lectura comprensiva y lectura devocional. Iniciemos con la palabra revelación. Revelación, vamos a usar 5 términos. La primera era latín, revelatio, ese era latín. Vamos con 2 términos griegos, apocalipsis, algunos dicen apocalusis. Dije 5 términos, me faltan 3, voy al Antiguo Testamento. La otra es Galá, revelatio, apocalipsis o apocalusis, y ahí viene el nombre de apocalipsis de este término, revelación. Esto es la acción de descubrir, en el caso del término latín, y en el caso de apocalipsis, usted sabe que es quitar el velo, que tanto este como este dan la idea de cuando una estatua se descubrió en público para presentarla, en ambos casos. Entonces, Galá, 3 términos en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que tienen que ver con revelación. 3 términos. De manera que esa es la parte conceptual cuando hablamos de revelación en el contexto de la comprensión de la Biblia. Para poder tener un entendimiento del texto sagrado, la primera base es entender lo que tiene que ver con la revelación. Ahora bien, sería fácil decir ahora, de manera conceptual, que revelación es quitar el velo, que revelación es desvestir una estatua, pero desde la perspectiva de Dios es más que eso. Déjenme explicarle de esta forma para que podamos entenderlo. Desde el punto de vista de Dios, la revelación tiene que ver con tomar lo que Él quiso comunicarle al ser humano. Déjenme ponerlo de esta forma. En la mente de Dios, claro está que el Señor tiene que auxiliarse de las palabras que usted y yo manejamos para que podamos entender lo que, o no entender a plenitud, tener una idea, tener una luz de lo que Él quiere comunicar. Porque en realidad los conceptos no nos dan como la revelación plena del mensaje que Dios nos quiere comunicar. Me explico. Usted escucha a las personas hablando de Apocalipsis, hablando de revelación, hablando de lo revelado, pero ¿sabe lo que estaba en la mente de Dios cuando pensó en lo que hoy conocemos como Biblia? Reino de los cielos, déjenme rápido, para no complicarle la vida, aclararle esto. La diferencia entre este reino y este reino, para que podamos entender lo que estaba en la mente de Dios cuando iba a traer la Biblia. Fíjense, cuando la Biblia habla del reino de los cielos, tiene que ver básicamente con los principios del centro o el gobierno de Dios. Viene siendo con la forma, déjeme cambiar esto y decirlo, viene siendo como se vive allá en el tercer cielo, antes de nos entendamos. Dios pensó, escuche bien, luego para poder enlazarlo con Adán, Dios pensó en un momento determinado hacer una réplica de su reino y traerlo a la tierra. Eso es la revelación, una réplica. Entonces, de ahí viene entonces que Jesús decía, el reino de Dios está entre, porque el reino de Dios no es más que aquellos principios que Dios de su reino quiso revelarle al ser humano.
De ahí que viene la idea cuando Dios entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De ahí es que viene la idea, para que a través de Adán pudiera reflejar, pudiera proyectar todo lo revelado, pero Adán falló. Ese es el punto. Pero estoy trayendo el concepto que había en la mente de Dios. Entonces, de ahí es entonces que se pone en marcha el plan de la revelación. Por eso es que entender lo revelado nos va a ayudar a entender el plan, el propósito de Dios. Pero si no entendemos lo revelado, no vamos a entender el plan de Dios. Entonces, partiendo de esa idea, que lo que estaba en la mente de Dios era traer una réplica, por eso que usó con Adán dos palabras, la palabra imagen y semejanza. Eso es lo que estaba en la mente de Dios, que aquí el reino humano en cierto modo reflejaba su reino. Por eso te va a notar, por ejemplo, Dios tenía un trono. ¿Qué le hizo Dios a Adán? Señores, le hizo el trono en el huerto del Edén. Dios tiene dominio. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que dominara. Dios es cabeza. ¿Qué dice el texto? Que Dios puso a Adán como cabeza. ¿Qué te va a decir? Acaba de dañarlo porque en Génesis no lo dice. Vaya al Salmo 8. Que el Salmo 8 es un salmo mesiánico y aunque está hablando de Jesús, pero de manera paralela está hablando de Adán. Y el Salmo 8 dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, pero lo puso como la corona de toda la creación. De manera, esto es la revelación. ¿Sabe que hay una palabra, Hermes? En la mentalidad de los griegos, era el que se encargaba de recibir el mensaje de los dioses y traducirlo a un lenguaje que los humanos pudieran interpretarlo o entenderlo. Entonces, aquí viene el detalle interesante. Dios sopló, pero ¿sabe lo interesante? Que Adán tenía la responsabilidad de recibir lo revelado y comunicárselo al mundo físico. Pero Adán tenía la responsabilidad de recibir lo revelado y comunicárselo al mundo físico. Por eso, dentro de ese soplo que siempre se maneja, y es cierto, Dios sopló la parte llamada espíritu, la parte llamada alma, pero dentro de él había una codificación. Una codificación, si usted quiere llamarle un código, si usted quiere llamarle, hablando de el biólogo, de ADN, o si usted quiere usar la palabra de un mapeo, como usan esta gente, los expertos, Dios dentro de ese mapeo en Adán colocó un código que tenía que ver con su revelación, para que Adán la comunicara, pero Adán falló. Y por eso entonces, cuando vamos a Hebreo, Cristo viene ¿a qué? A cumplir esa tarea. Por eso Hebreo lo presenta como la máxima revelación. Pero ¿de qué revelación está hablando? De la revelación que Adán tenía el compromiso de comunicarse al mundo físico, pero falló. No se queda ahí el problema que tenemos de la revelación. Esto es comprendiendo la Biblia. Debe entender por qué Cristo dijo que la iglesia era su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora la responsabilidad de que Cristo recibe lo revelado del Padre, ahora la tiene la iglesia como su cuerpo. ¿Ustedes han leído el Salmo 133? ¿Lo han leído? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Luego dice, porque es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Adón. Y después lo sigue leyendo, como el recibo del Hermón y demás. Pero la parte interesante es que es un salmo mesiánico, el Salmo 133. Adón es tipo de Cristo. Entonces, ese buen óleo viene de la palabra óleo, viene ahí de la palabra hebrea shemen.
que se usa para aceite en hebreo. En otras palabras, el buen óleo, el buen aceite, desciende, en este caso, sobre Cristo, se transfiere a la iglesia para que la iglesia lo transfiera al mundo. Por eso es nuestra responsabilidad ahora de portar los revelados. Y ese es el punto. Por eso es que tenemos que cambiar el mensaje. Ese es el punto. La iglesia primitiva, cuando empezó, lo entendió. Por eso, ¿de quién hablaba? Hablaba de Jesús, de nada más, de su resurrección, de su muerte, de su sacrificio, de su venida, tímidamente de su venida ya al final, pero inicialmente era de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. La iglesia ha recibido esa revelación y debe completar esa tarea. Y el problema es, no me respondan una pregunta retórica, ¿qué es lo que usted está predicando, enseñando, hablando? ¿Es lo revelado o qué? Disculpe el término, pero a veces parecemos un pánico limpiado. Si decimos las cosas lo mismo al revés al derecho, lo que nunca lo decimos de primero, lo después. Perdónenme por lo que voy a agregar. Pero repetimos lo que ya otros han. Disculpe el término, que ya está quemado. Y la revelación no funciona así. Nueva cada mañana. Claro, cuando hables de iluminación, amplío un poco más. Los revelados no funcionan así. Por eso un predicador, disculpe, hay predicadores, maestros, como decís, cantores, salmistas, querubines, todo lo que te quiera agregarle. El punto es que hay que cambiar el lenguaje. Tenemos que convertirnos, guardando distancia de la mitología griega, en Hermes, guardando distancia, en Hermes. Tenemos que tomar el mensaje, en este caso de nuestro Señor, y traducírselo a la gente. Vuelvo a dar. Dios sopló de su rúa, de su espíritu. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que el contenido de los revelados, ¿sabe dónde está? No es en el alma. Ese es el punto. Está en el espíritu. Por favor, no estoy hablando del espíritu de Dios, porque Dios sopló de su espíritu. Está ahí ese contenido. El problema es que el contenido se activa cuando hay una comunión plena con el Espíritu Santo. Mientras no está activado, la gente va a decir siempre lo mismo, porque no está activado. Yo creo en línea de predicaciones. Cuando digo línea es, hay personas que predican una línea de santidad, otros una línea de consagración, otros una línea de oración. Yo creo en eso. Ahora, no es posible que sea el mismo mensaje en cuanto al contenido. Es que no es posible que vaya a 500 iglesias y predique lo mismo. Es que no es posible. Porque si hay una activación de los revelados, no es posible que las mismas iglesias tengan la misma necesidad. Entonces la gente trata de predicar el mismo mensaje, la gente quiera que va. Sí, hablo de la oración, pero con un contenido diferente, a eso me refiero. Hablo de la oración después en otra iglesia, pero el que me escuchó en la anterior dice, no es lo mismo, no es igual, yo pensé que iba a repetir el mensaje. Entonces, por eso es que esto del Espíritu Santo es muy complejo, entenderlo. Ya que hablé del Espíritu Santo y del soplo, déjenme enlazarlo con... Debería hablar de inspiración primero, pero no, lo voy a tocar de último, porque lo que he dicho anteriormente tiene que ver mucho con la iluminación. Iluminación no es lo mismo que inspiración. De hecho, actualmente, desde que se selló la revelación, digo se selló, ustedes sabrán que el último libro fue Apocalipsis, se selló la revelación en el año 100. De ahí en adelante lo que se maneja es iluminación, no revelación. La iluminación es comprender lo revelado. Bueno, ya que hablé de comprender, voy a enlazar esto con el punto que le di al principio de establecer la diferencia entre lectura comprensiva y lectura devocional. La lectura devocional es cuando usted lee la Biblia para usted, entre comillas, ser fortalecido espiritualmente. Digo entre comillas,
porque la lectura que nos fortalece espiritualmente es la lectura comprensiva, no la lectura devocional. Me explico, usted abre la Biblia y empieza a leer y usted no está entendiendo nada. Entonces, esa lectura usted no lo está edificando, porque la edificación radica en el hecho de entender lo que usted está leyendo, la lectura comprensiva. Entonces, ahí es donde entra la iluminación, porque comprendo lo que estoy leyendo. El etíope. Y hasta que llegó Felipe, lo hizo entender, dijo, ¿quién quiere que yo sea bautizado? Porque entendió. Por eso usted va a notar que la mayoría de las personas que siguen esta rutina, voy a leer la Biblia en un año, yo no la leo. Es que no, mi hermana. Si usted quiere tener la iluminación, tiene que comprender el texto. Y comprender el texto, bueno, déjeme dar algunas pinceladas rápido del segundo tema, que es los elementos que hay que tomar en cuenta para poder comprender la Biblia. ¿Cuántos son? Yo dije algunos. Por ejemplo, para entender el texto, usted tiene que tomar en cuenta, así rápido, el contexto del versículo, el contexto del texto, el contexto remoto, el contexto inmediato, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto gramatical, el escritor, el destinatario, la fecha, qué tipo de versículo envuelve, el tiempo, todas esas cosas. ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué problema había en esa iglesia? Entonces, ¿te cree que usted, tratando de comprender la Biblia así, la va a leer en un año? No, mi hermano. Es imposible. Comprender la Biblia no es decir los versículos de memoria. Sí, porque la gente cree que mientras más versículos sepa, y la gente dice, wow, ese sí sabe Biblia. Sí, porque dio 500,000 versículos. Eso no es comprender el texto. Yo no sé si usted está montado en esa, pero si está montado. Señores, vuelvo a la palabra iluminación. ¿Sabe la manera para que podamos tener luz en la Biblia? Se combinan dos elementos, Espíritu Santo y lo que tiene que ver con información. Es la combinación para que haya iluminación. Me explico. Subí al monte, duré 40 días en el monte y de allá abajo una falsa doctrina. ¿Qué pasó ahí? No. Es nuestra realidad como pentecostales. A mí no me gusta decir cosas que no estén pasando. Es nuestra realidad como pentecostales. Por eso es que es la combinación. Espíritu Santo con información. Me explico. Subo al monte, ok, voy a estar 40 días, pero tengo información disponible. Tengo libro de consulta. Porque de momento el Espíritu Santo me va a traer cierta información que voy a tener que consultar. Y no es porque Él me esté trayendo información y no. Es para yo poder asimilarla. Me explico. Por ejemplo, de repente me trae una idea de qué. A mí me ha pasado. De que hago de Adán. De repente, cuando estaba dando la enseñanza sobre cómo fue que la serpiente, o cómo fue que Satanás usó la serpiente, me llegaron una serie de informaciones. Y al día siguiente, cuando estaba en la casa editando, tuve que rápido detenerme. O sea, me había escuchado la prédica, la enseñanza. Porque me ha pasado así que a veces estoy diciendo cosas, la gente cree que ya están digitadas, pero me llega en un momento en vivo, entonces después que escucho la grabación, tengo que sentarme a buscar información y ampliar más lo que el Señor me daba a mi mente. Porque es la combinación. Por ejemplo, usted no es hebreo, usted no es griego, y de repente Dios te trae una información porque está codificada. Pero cuando tú vas a la traducción la contradice. ¿Me entendió? Reitero, Dios te da una información de acuerdo a lo revelado en la Biblia, pero cuando tú vas a la traducción la contradice. Entonces tiene que ir a la fuente original. Te voy a poner un ejemplo, y esa pregunta me la formularon al inicio.
alguien me preguntó, pastor, yo estuve investigando, porque una hermana de la tesis hizo mención del caso de la refundación, porque ya yo había explicado esto, y entonces la hermana tomó la información y en la defensa del tema hizo mención de ella. Y el hermano llegó y me dijo, pastor, yo estoy investigando, investigué y tengo que decir cuántas citas y demás, porque había explicado de que Jesús es la primicia de la resurrección, el primero en resucitar. Y él me dice, pastor, ¿cómo la cita dice de resurrección? En el caso de la muchachita de 12 años, en el caso de Dorcas, el muchacho que se cayó de la azotea, y en el caso de la viuda, de los huesos del Eliseo, yo leí de resurrección. Fíjese cómo las traducciones todavía siempre enseñamos y decimos, Cristo es la primicia, y aún así decimos, Lázaro resucitó. ¿Lo notan? Leemos y cuando hablamos de Cristo, de su resurrección, decimos, Cristo es la primicia, Pablo lo dice, pero más adelante decimos, señores, después de 4 días Lázaro resucitó. Pero es el punto. Por eso es que hay información, hay cosas que Dios te va a traer, que no es que está contradiciendo lo que ya reveló. El problema es que muchas veces, no siempre, pero hay traducciones en cierto texto que se alejan de la esencia del original. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae esa iluminación y tú vas a la traducción, tú dices, espérate, aquí hay un choque. Por eso es que estoy hablando que tiene que haber esta combinación. Información. Ok, estoy orando, estoy ayunando, me estoy apartando con el Señor, pero tengo comentarios, tengo libros que hablan de cultura, tengo libros, por ejemplo, que hablan del contexto gramatical, tengo libros, por ejemplo, que me hablan del griego, del hebreo bíblico, pero tengo ahí. Entonces, cuando el Espíritu Santo me trae la revelación o la iluminación de lo revelado, ¿qué va a pasar? Que me va a ayudar que acorde a esa información yo entienda lo que él me está diciendo. Ese es el punto. Y después dice la gente, ¿y de dónde este elemento sacó esa información? De ahí, de la Biblia. ¿Que no estén de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Esto es comprendiendo la Biblia. Por eso tomo lo que había dicho. Por eso es que estas materias que son introductorias son fundamentales. Fundamentales porque le dan la base, le dan la zapata. Entonces, me quedé aquí. La combinación entre el Espíritu Santo y la información. Hay que combinarla. Retomando el asunto de la resurrección, cuando Dios trajo eso en mi mente, de esa diferencia, yo tuve que ir a buscar información. Lo correcto es decir, volvió al estado natural de la vida. No me gusta usar fuentes de personas que yo no conozco. Primero, si usted conoce bien el autor, no quiere decir que el autor no se equivoque, porque es humano. Pero si usted no conoce la línea de pensamiento de ese autor, no consulte este tipo de fuentes. Porque lamentablemente, uno quiera, pero todo el que escribe, todo el que enseña, está viciado con su línea de pensamiento. Independientemente de cuál sea. Ya que usted crea que está recibiendo una revelación genuina, pero todo está viciado con la línea de pensamiento del autor o el escritor, o el profeta, o el maestro, el predicador. Así que la recomendación sería conocer primero la fuente. Y no sé si usted le ha pasado, por ahí veces que usted tiene un predicador. Usted no ha leído el texto, no tiene idea del texto, pero usted siente que no es así. Porque el Espíritu Santo puede ser una combinación. Él no se puede nunca dejar de lado. Y de hecho, Él siempre debe de estar en primer lugar. ¿Oigan lo que estoy diciendo? Él siempre debe de estar en primer lugar. Todo el tiempo. No importa cuánto lindo usted lea, cuánto conocimiento usted adquiera. Él es la clave. Nadie más. Déjenme ampliar. Lo que pasa es que no amplié ese punto porque ustedes saben que el segundo punto
dice los elementos que hay que tomar en cuenta para comprender la Biblia o la revelación, y le mencioné, déjeme obviar ya el contexto del texto, el contexto bíblico, el remoto, no voy directamente al punto suyo. Hay que tomar en cuenta el contexto histórico, cultural, gramatical. Ahí entra lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que esa información debe ser filtrada por este Señor. Por eso que siempre enfatizo, Él es la clave. Él va a filtrar información. Porque se puede dar caso que yo pueda utilizar, en caso hipotético, cierto conocimiento adquirido del idioma original para torcer el texto. Déjeme escribirlo de esta forma. Entonces, el punto es que se puede dar caso que yo utilice cierto conocimiento de los idiomas originales adquiridos para torcer el texto. Voy a tomar un texto de referencia. Vamos a tomar un conocido, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Déjenme obviar la palabra crear, que ya todo el mundo sabe que es bara y demás. Vamos a tomar la palabra Dios como esta palabra. Elohim es la palabra que se usa ahí, la palabra hebrea, Elohim, para Dios. Ahora, cuando voy a la etimología, me dice que es un término que está en plural en hebreo. Ahora, yo voy a hacer una exégesis, no una exégesis. La exégesis es una incorrecta interpretación del texto. Voy a auxiliarme del conocimiento adquirido, que yo sé que el término hebreo está en plural. Voy a decir, no, hermano, ahí lo que está diciendo es que había tres dioses separados de divinidad, así como el Olimpo, que hay muchos dioses. Es como que estoy usando el conocimiento adquirido para hacer una exégesis, o sea, malinterpretar el texto. Y ahí es la importancia de que el Espíritu Santo debe haber una conexión. Bueno, déjenme tomar una palabra que usé ahorita, me voy a escribir. Cuando usé el caso de Adán, por quinta vez menciono a Adán ya. Ese personaje, yo había explicado, cuando recibe la revelación, ¿qué dije? Que el Espíritu Santo activa lo revelado. No lo dije. Entonces, aquí es donde está el punto. Cuando yo tengo una información, sea cultural, sea gramatical, sea histórica, y esa información, por la razón que sea, mi intelecto quiere darle un mal uso para malinterpretar el texto. ¿Sabe qué me dice? Si hay una conexión fuerte, porque me va a decir, no, por ahí no es que va esto. Por ahí no es. Eso no es lo que yo dije, no, es todo lo que yo dije en el texto, porque hay una conexión. Pero si no la hay, voy a usarlo, voy a ir mal muerto, voy a usar el conocimiento hebreo, el arameo o el griego, y voy a decir eso no es lo que dice el texto. Por eso que siempre hago énfasis. El Espíritu Santo, no podemos dejarlo de lado, siempre hago énfasis, Él es la clave. Porque Él hace el filtro. Él me va a decir, no, mira, yo sé que se suena bonito. Déjame usar una palabra que está muy de moda, que de repente voy a parar en un púlpito y voy a decir, no, porque la esencia de Dios está aquí. Si hay una conexión fuerte entre Él y yo, el Espíritu Santo, ¿sabe qué me va a decir? No lo diga, porque no es así. Porque hay una conexión, Él es el filtro, Él es el juez. Él se va a interponer entre mi parte intelectual y mi espíritu. Y le va a indicar a mi espíritu que no debo, con relación a decir que Dios está compartiendo su esencia, utilizar ese término. Porque hay una conexión tan fuerte. Él me va a indicar, no, mira, la esencia es propia de Dios y no es compatible con la naturaleza, déjeme usar un término bonito, con la naturaleza antropológica ni angiológica. Así que no te atreves a explicar eso así. Pero si no hay conexión, vamos a estar profetizando y desatando gemas, desatando códigos, que vamos a pagar con ellos después.
Salimos de la parte de iluminación. Sí, la combinación. Por ejemplo, usted está aquí buscando información, pero en primer lugar, siempre hay que colocar el Espíritu Santo. La información en orden va en segundo lugar. Y la información subjetiva a la dirección del Espíritu Santo, no inverso. Porque hay gente que entonces quiere invertir los papeles. No. La información subjetiva al Espíritu Santo, todo el tiempo. Ya salimos de la parte de iluminación. Ahora con inspiración, porque dije que iba a tocar primero mi inspiración, porque los temas que había desarrollado estaban ligados a la parte de iluminación. Ahora voy con inspiración. Entonces, ¿qué es inspiración? Vamos a separar dos cosas. Inspiración con relación a la Biblia, inspiración ya como el Espíritu Santo actualmente inspira a la gente. Con relación a la Biblia, inspiración tiene que ver con, voy a tener que dividir esto. Yo sé que usted maneja, dice que, yo sé que usted lo sabe, inspiración es que el Espíritu Santo inspiró a los hombres, más o menos 40 personas para plasmar lo que hay en la Biblia. Inspiración es que Dios determinó tomar una parte de lo revelado y plasmarlo en la Biblia. ¿Ves la diferencia? Porque no todo lo que Dios reveló está en la Biblia. Ahora, quiero poner un seguro a lo que acabé de decir. No estoy diciendo con esto que ahora va a ser una gente con una nueva revelación. No, porque la revelación se siguió con Apocalipsis. Para que no vayan ahora, no, estoy diciendo esto, que no todo lo que Dios reveló se plasmó en la Biblia. Entonces ahí es donde entra la inspiración, donde Dios determinó una serie de informaciones reveladas que iban a componer lo que hoy conocemos como la Biblia. No dije eso. Dije que al principio una cosa es la inspiración con relación a la Biblia y otra cosa es la inspiración que actualmente recibimos del Espíritu Santo. Primero estoy con la Biblia. Estoy con la Biblia, mi hermana. Estoy diciendo que cuando hablamos de inspiración con relación a la Biblia, lo que está diciendo es, el concepto es que Dios tomó una parte de lo revelado para inspirarlo, para que se escribiera en la Biblia, para que nos entendamos. ¿Y cuál fue esa parte? Aquí viene el detalle. Todo lo que Dios, escuche bien, Dios reveló, pero únicamente plasmó o inspiró lo que tenía que ver con su propósito. Reitero, Dios reveló cosas, pero únicamente plasmó de toda esa revelación lo que tenía que ver con su propósito. Entonces eso es inspiración. Yo sé que usted ha escuchado que inspiración es que Dios inspiró la Biblia, sí, pero el punto es que ahí es que consiste la inspiración. De hecho, Juan, ¿qué dice? De los libros de este mundo. ¿Juan lo dice? Dígame, mi hermana. No fue los 400, porque el último profeta fue Malaquías. Claro, último profeta antes de ese silencio. Y luego aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista aparece por el año 30. Entonces, Malaquías profetizó más o menos por el año 400 y tanto, más o menos. Es decir, que cuando usted lo suma, más o menos estamos hablando de 460 años aproximadamente. Y no de silencio. No. Voy a aclarar ahora esto. Dios cada cierto tiempo, para luego continuar con el punto en cuestión, Dios cada cierto tiempo levantaba un profeta para hablarle a la nación. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que como Malaquías fue el último profeta, Dios, en el sentido de un profeta para que la nación consultara, para Dios hablarle a la nación no lo había levantado. Pero Dios siguió hablando. Le habló a Ana, le habló a Simeón. Recuerden que cuando vieron al niño en el templo, ambos hablaron de la revelación que habían recibido. Es decir, que Dios siguió hablando, señores. No hubo un silencio como tal. Ahora, el silencio debe manejarse en el contexto de que Dios no levantó un profeta para hablarle a la nación como tal, como lo hizo con el mismo Malaquías, posteriormente con Juan el Bautista, antes de Juan, por ejemplo, lo que ha hecho con Jeremías, Isaías y demás.
La gente decía, por ejemplo, con Eliseo, vamos a consultar a Jehová. No había para consultar a Jehová, pero sí Dios siguió hablando. Entonces, cerrando con lo que decía de la inspiración, en eso consiste simplemente de inspiración. Ahora bien, antes de continuar, ¿usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa? Dígame, mi hermano. Repita eso, por favor. Cuando Dios sopla en la vida. Ok. ¿Qué fue lo que Adán perdió? Pero, cuando Dios sopló en él no tenía espíritu. No tenía. De hecho, la etapa del hombre se divide en dos: ser vivo y ser viviente. Ser vivo porque hasta ese momento no había recibido el soplo de Dios. Ser viviente porque al recibir el soplo de Dios recibe dos elementos: recibe espíritu y el alma. En el alma tiene lo que es la parte de la voluntad, sentimientos, emociones, la parte intelectual. ¿Cuál es el problema, mi hermana querida del alma? Que yo acabé de decir, cuando hice la pregunta, ¿de cuál espíritu fue que Dios sopló en Adán? Pero todo el mundo se quedó. Entonces Dios sopló de su espíritu, desde él. Por eso es, hermana querida del alma, que Dios puede habitar en nosotros. Porque al soplar de su espíritu, ¿qué hace Dios? Él habita en nosotros. Como Dios sopló de su espíritu en nosotros, entonces cuando las personas aceptamos a Cristo, Él habita en nosotros. Aunque ya, porque Dios no puede morar en nuestra alma. Porque el alma peca, el alma se contamina. Ahora, en detalle, que fue lo que Adán perdió, lo siguiente: la activación de qué? De la revelación. Pero era tan fuerte la revelación que Adán tenía de parte de Dios. Y si usted quiere cambiar la palabra de revelación, póngale conocimiento. Si usted quiere cambiar la palabra conocimiento y cambie lo que Dios quería revelar de su reino. Era tan fuerte en Adán que Adán tenía la capacidad de poner el nombre a todos los animales de acuerdo a la estructura de cada animal. Era tan fuerte. No, revelación. Porque fíjense que fue que Adán literalmente veía los animales y con verlo ya sabía cuáles eran las características de ese animal. Y de acuerdo a esas características le colocaba el nombre. Miren qué revelación hay. Pero no solamente el conocimiento de la estructura biológica de cada animal, porque los nombres que le colocaba iban afines con el animal. Es que en la mente de Dios estaba una estructura para cada especie. Y cuando Adán lo vio a cada animal, y cuando usted va a los libros, en este caso el diccionario, le va a notar que los nombres van acorde con las cualidades de cada especie. Pero fue Adán que le puso su nombre. Lo que han hecho es que de acuerdo al idioma, a la lengua, se le llama de una manera. Pero fue Adán, mi hermano. Entonces, ¿quién le dijo a Adán que le pusiera cancudo? Claro, la lengua hebrea. ¿Quién le dijo a Adán porque brincaba? Dígame. O león. La cualidad de ser imponente, dominante, de ser cabeza entre los animales. ¿Quién? Eso estaba en la mente de Dios cuando hizo el león, y ese mismo conocimiento estaba en la mente de Adán. Por eso cuando Adán vio el león, digo, no, el león. Claro que sí. Entonces, por eso, mi hermana querida, Adán viene esa activación de la revelación. Aparte, claro está, porque no voy a detenerme en la parte que intenta de manejar, que hay que pedir la comunión. Ustedes conocen eso. Ustedes la conocen. Pero perdió otra cosa. Y esta la voy a mencionar. Perdió el derecho. Y suena mejor. O la posibilidad
de ser físicamente inmortal. Porque no perdió como tal la inmortalidad, no perdió el derecho, perdió la posibilidad de ser físicamente inmortal. No la inmortalidad. Perdió esa posibilidad. Porque Adán inicialmente no fue hecho físicamente inmortal. Inicialmente no fue hecho físicamente. Pero había un árbol de la vida que por eso Dios luego dice, vamos a sacar a este muchacho de aquí, no vaya a ser que extienda su mano y viva, coma y viva para siempre. Es decir, que físicamente no era. Adán murió el día que Dios le dijo que iba a morir. Y para que no me vaya a decir alguien, pastor, pero después de eso, él envió hijos e hijas y vivió 930 años y murió de acuerdo a Génesis 5:9, creo que es. Para que no me vaya a preguntar eso. ¿Y qué pasó ahí? Porque después que pecó, vivió bastante tiempo. Porque el Salmo dice que para el Señor un día es como 1000 años y viceversa. Y luego Pedro usa esa misma gente. El día de Dios, de acuerdo a mi hermano Gabriel, de acuerdo a la Biblia, era la palabra hebrea Yom. Y esa palabra hebrea implica no solamente un día de 24 horas, sino que tiene que ver con un tiempo determinado. Y Dios le está diciendo a Adán, el día que tú comas del árbol, yo tengo un tiempo determinado, que de ahí tú no vas a pasar. Y el tiempo determinado era 3000 años. Cuando usted deja esta, 930 a 1000, ¿sabe qué pasó con Adán? Murió 70 años antes que se cumpliera el plazo que Dios había determinado. Se desactivó. O dicen algunos teólogos, se opacó. Usa la expresión se opacó, perdió el brillo. Porque la imagen siempre se mantuvo en Adán. Claro, desactivada, opacada, perdió el brillo, pero siempre se mantuvo. Lo que hace Cristo ahora con nosotros es que la activa. Y ahí entra la intervención del Espíritu Santo, que la activa la imagen y semejanza de Dios en nosotros.